Era una noche de tormenta en Nueva Orleans. Las calles empapadas por la lluvia constante parecían susurrar secretos oscuros a quien se aventuraba a escucharlas. Yo, siendo un apasionado de lo sobrenatural, me encontraba en una de las ciudades más misteriosas del mundo, buscando historias para mi canal. No imaginaba que aquella noche mi vida cambiaría para siempre. Había oído rumores sobre una anciana conocida como Madame Legrand, una sacerdotisa vudú de renombre. Decían que su poder era tan grande que podía controlar la voluntad de los hombres con solo mirarlos a los ojos. Decidí que debía conocerla, no solo por la historia, sino por la experiencia. Encontré su pequeña casa en una esquina apartada del barrio francés, una estructura vieja y desvencijada, con una puerta de madera oscura que parecía absorber la luz de los faroles. Al entrar, el olor a hierbas y especias inundó mis sentidos, mezclándose con el aroma dulzón de las velas que parpadeaban en cada rincón. El aire era espeso y cargado de una energía que erizaba mi piel. Madame Legrand me recibió con una sonrisa enigmática. Su rostro surcado de arrugas y sus ojos oscuros y profundos parecían contener siglos de conocimiento. Sin decir una palabra, me indicó que me sentara frente a ella en una mesa redonda cubierta con un mantel de terciopelo rojo, sobre la cual descansaban amuletos, frascos y una calavera humana que parecía observarme. «¿Qué buscas, joven?», preguntó con una voz suave pero firme, que parecía resonar en mi mente más que en mis oídos. «Quiero entender el poder del vudú», respondí con un nudo en la garganta, consciente de que mi curiosidad podía costarme caro. Ella sintió lentamente y comenzó a preparar un ritual. Encendió incienso, murmuró palabras en un dialecto desconocido y me ofreció una bebida espesa y amarga. Dudé por un momento, pero mi deseo de conocer lo desconocido fue más fuerte. Al beber, un frío intenso recorrió mi cuerpo y la habitación empezó a girar a mi alrededor. Sentí cómo mi mente se nublaba, mis pensamientos se desvanecían y mi voluntad se desintegraba. Estaba atrapado en un trance profundo, completamente bajo su control. Era consciente de mi entorno, pero incapaz de moverme o hablar por mi cuenta. Madame Legrand se acercó y susurró al oído: «Eres mío ahora». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco interminable, y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. No podía escapar, no podía resistirme. Me llevó a una habitación oscura, iluminada solo por la luz parpadeante de unas velas negras. En el centro, un círculo de sal y símbolos extraños dibujados en el suelo. Me colocó en el centro del círculo y comenzó a recitar cánticos en una lengua antigua. Sentí una presión en el pecho como si algo invisible me estuviera aplastando. La habitación se llenó de sombras que danzaban y susurraban. Sus voces eran un coro de sufrimiento y desesperación. Podía sentir su dolor, su odio, su deseo de venganza. Cada segundo que pasaba, mi mente se hundía más en un abismo de oscuridad. De repente, una figura se materializó frente a mí, una sombra más oscura que las demás, con ojos rojos como brasas encendidas. Se acercó lentamente y su presencia era tan opresiva que me costaba respirar. Podía sentir su malevolencia, su poder. Madame Legrand se volvió hacia mí y con una voz que parecía venir de otro mundo dijo: «Ahora serás testigo de lo que realmente es el lado oscuro». El ente se lanzó sobre mí y un dolor indescriptible recorrió mi cuerpo. Sentía como si mi alma estuviera siendo desgarrada, trozo a trozo. Quería gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Las sombras se reían, disfrutando de mi sufrimiento. En ese momento, comprendí que había cruzado una línea que no debía cruzar y que el precio a pagar por mi curiosidad era demasiado alto. El dolor era insoportable, como si 1000 cuchillas ardientes atravesaran mi carne. Las sombras se retorcían a mi alrededor,
Sus risas eran un eco de locura que resonaba en mi mente. Sentía que mi alma se desintegraba, cada pedazo de mi ser consumido por la oscuridad. Madame Legrand continuaba con sus cánticos. Su voz se alzaba por encima del caos, guiando a las sombras en su danza macabra. De repente, sentí un tirón violento y el ente de ojos rojos me lanzó al suelo con una fuerza brutal. Mi cuerpo temblaba, mis músculos no respondían y la sensación de presión en mi pecho aumentaba. Con un esfuerzo sobrehumano, logré abrir los ojos y vi a Madame Legrand sosteniendo un amuleto brillante. El símbolo en el amuleto parecía vibrar con una energía oscura y la sacerdotisa lo sostenía sobre mi cabeza. Sus labios se movían en un murmullo constante. «Estás a punto de cruzar el umbral, joven», dijo ella con una voz que era una mezcla de triunfo y crueldad. «Pronto serás uno con las sombras». El ente de ojos rojos se acercó de nuevo con sus garras afiladas como cuchillas. Sentí su aliento fétido en mi rostro y su presencia malévola invadiendo cada fibra de mi ser. Estaba atrapado, sin escape, a merced de fuerzas más allá de mi comprensión. De repente, un pensamiento atravesó mi mente. Debía recordar quién era, aferrarme a mi identidad. Con cada fragmento de mi voluntad restante, empecé a recitar mi nombre en mi mente, una y otra vez como un mantra. Soy Leandro, soy Leandro. Las palabras eran débiles, apenas un susurro, pero eran mi único ancla en esta marea de oscuridad. Madame Legrand pareció darse cuenta de mi resistencia. Su rostro se torció en una mueca de furia y sus cánticos se hicieron más intensos, más frenéticos. El círculo de sal brillaba con una luz siniestra y las sombras parecían crecer, alargándose hacia mí con manos espectrales. En un último acto de desesperación, recordé el pequeño crucifijo que llevaba en mi bolsillo. Había sido un regalo de mi abuela, un amuleto de protección. Con un esfuerzo titánico, logré sacar el crucifijo y lo apreté con fuerza en mi mano. Una ráfaga de luz dorada estalló sobre el crucifijo, bañando la habitación en un resplandor purificador. Las sombras chillaron y retrocedieron, y el ente de ojos rojos se desvaneció en una nube de humo negro. Madame Legrand gritó. Sus cánticos se quebraron y cayó al suelo. El amuleto brillante se hizo añicos en sus manos. La presión en mi pecho desapareció y pude respirar de nuevo. El dolor se desvaneció y las sombras se disolvieron en el aire, dejando solo una sensación de vacío y frío. Me levanté tambaleante, todavía sujetando el crucifijo, y miré a Madame Legrand, que yacía inmóvil en el suelo. Sabía que debía salir de allí, pero algo me detuvo. Me acerqué a la anciana y, para mi sorpresa, vi una lágrima rodar por su mejilla. Sus labios se movieron débilmente y susurró: «Perdóname, la oscuridad me consumía». Con esas últimas palabras exhaló su último aliento y su cuerpo se relajó. La habitación parecía más tranquila, como si un peso inmenso hubiera sido levantado. Me dirigí a la puerta con mi mente aún aturdida por lo que había experimentado. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó y supe que había sobrevivido a algo que muy pocos podrían entender. Volví a mi hotel y me desplomé en la cama, tratando de procesar lo ocurrido. Había enfrentado el lado oscuro y de alguna manera había salido con vida, pero sabía que las sombras nunca desaparecerían por completo. Aquella experiencia me había marcado para siempre y la oscuridad, aunque contenida, seguía acechando en los rincones de mi mente. Desde esa noche, llevo el crucifijo de mi abuela como un recordatorio de lo que enfrenté y de la luz que me salvó. Y cada vez que cuento mi historia, siento el eco de las sombras y el frío de la oscuridad que una vez me envolvió. Porque hay cosas que no deben ser olvidadas, y el precio de la curiosidad es a menudo más alto de lo que podemos imaginar.